Bienvenidos a la EXI, mi nombre es Silvia Narváez, soy microbióloga industrial y los voy a estar acompañando en las prácticas de microbiología ambiental. La primera práctica que vamos a desarrollar es la práctica de bioseguridad y reconocimiento de elementos de laboratorio. Esta práctica tiene dos objetivos. La primera es familiarizarnos con las normas de bioseguridad que debemos cumplir en el desarrollo de las prácticas de microbiología. Y la segunda es reconocer los elementos que normalmente usamos en el desarrollo de las prácticas. Antes de iniciar vamos a ver unos conceptos básicos. Por ejemplo, ¿qué es bioseguridad? ¿Cuál es la clasificación de los microorganismos de acuerdo al grupo de riesgo? ¿Qué son los niveles de contención? ¿Y qué son los niveles de bioseguridad? ¿Qué es la bioseguridad? La bioseguridad es un conjunto de medidas preventivas que están encaminadas a controlar los factores a los cuales nos exponemos en un laboratorio. Esos factores pueden ser de diferente categoría. Pueden ser factores de riesgo físico, factores de riesgo químico y factores de riesgo biológico. El objetivo final de la bioseguridad es que los procedimientos se desarrollen de manera exitosa, garantizando la seguridad de las personas que trabajan en el laboratorio y evitando afectar la salud de las personas alrededor y el medio ambiente. Los diferentes riesgos a los que nos exponemos al trabajar en un laboratorio de microbiología, como he mencionado previamente, son riesgos físicos. Por ejemplo, usted puede cortarse con un portaobjetos o cubreobjetos al manipularlo. También puede sufrir irritación o una quemadura al estar en contacto con un compuesto químico. Pero sin duda alguna, el riesgo principal al que vamos a estar expuestos en un laboratorio de microbiología es el riesgo biológico debido al manejo de muestras y el cultivo de microorganismos. Para facilitar el trabajo en laboratorio, se ha desarrollado una clasificación de los microorganismos de acuerdo a su nivel de riesgo, encontrando el riesgo más bajo, tipo 1, y el riesgo más elevado en tipo 4. ¿Cómo se ha desarrollado esta clasificación? Esta clasificación depende de diferentes características. Una de estas es la patogenicidad del microorganismo, qué tanta enfermedad me puede causar. Segundo, qué tanto se puede transmitir o qué tan rápido se puede dispersar en el ambiente o de persona a persona. Tercero, si existen medidas preventivas o profilácticas para el tratamiento de este organismo. Por ejemplo, si existe vacunación. Y cuarto, si existen sistemas de tratamiento o medidas de tratamiento, como es una terapia de antibióticos para poder contrarrestar la enfermedad. Los microorganismos que vamos a trabajar en este laboratorio son microorganismos que generalmente se conocen como categoría 1 o categoría 2. ¿Qué quiere decir eso? En categoría 1 tiene un riesgo individual y poblacional bajo de causar enfermedad. Estos microorganismos no van a representar ningún riesgo para nuestra salud en el trabajo rutinario. En la categoría 2 vamos a encontrar microorganismos que tienen riesgo individual moderado de causar enfermedad y riesgo poblacional bajo. ¿Qué quiere decir esto? Pueden ser potencialmente patógenos, eso va a depender del estado inmune de la persona que trabaja con el microorganismo. Si usted tiene una enfermedad de base como leucemia, SIDA o otra enfermedad que afecte su sistema inmune, usted puede desarrollar una enfermedad al trabajar con este grupo microbiano. Pero existen medidas preventivas y medidas curativas que pueden contrarrestar el desarrollo de esa enfermedad. En el grupo de riesgo 3 y 4, que de manera general no se trabaja en los laboratorios de enseñanza, como en el laboratorio de la EXI, usted va a tener grupos de microorganismos que son de riesgo de causar enfermedad moderado, le pueden causar una enfermedad grave, ¿sí? Pero poblacionalmente estos microorganismos no se van a diseminar. Y fuera de esto existen medidas preventivas y medidas curativas para tratar estos microorganismos. En el grupo 4 es un riesgo elevado, tanto individual como poblacional, y por lo general no existen vacunas ni medidas preventivas para tratarlos. Es importante que aunque vayamos a trabajar con microorganismos de tipo 1 y 2, consideremos que las muestras ambientales que trabajamos son cajas negras, donde no se conoce qué grupos microbianos vienen. Tenga presente que usted puede traer una muestra de agua residual, un lodo de un sistema de tratamiento o un suelo que ha sido impactado por diferentes contaminantes. Los microorganismos que están allí y que usted va a cultivar en el laboratorio los desconoce. Entonces siempre trabájelo bajo la mayor medida de riesgo. Ojalá tomando en cuenta medidas de riesgo 3. Como parte de las medidas de bioseguridad y para trabajar los grupos de riesgo existe un principio que se conoce como niveles de contención. ¿Qué es la contención? Son todas las medidas seguras que hay para trabajar con agentes infecciosos y esas medidas se componen de 4 elementos.
El primer elemento son las barreras primarias. ¿Qué son las barreras primarias? Como su nombre lo indica, es la primera línea de defensa que tiene un analista o un técnico al trabajar con un microorganismo. Esa línea de defensa está compuesta tanto por equipamiento como por elementos de protección personal como los que porto hoy en día. Gorro, gafas de seguridad, tapabocas y mi bata de laboratorio. Adicional a eso, puedo trabajar en una cabina de seguridad biológica o puedo realizar el trabajo alrededor del mechero. El mechero y la cabina de seguridad biológica es el equipamiento que tengo para contener el microorganismo como primera línea. Si ese microorganismo no logra ser contenido en esa primera línea de defensa, la línea de defensa con la que cuento a continuación son mis elementos de protección personal. Por eso siempre debo emplearlos en el trabajo diario. La segunda línea de defensa que tiene un laboratorio son las barreras secundarias. Las barreras secundarias están dadas en el diseño y construcción del laboratorio. Ejemplo de esto, la separación de áreas con que cuenta un laboratorio. Tenemos áreas limpias y tenemos áreas sucias de trabajo. Tenemos zonas dedicadas a esterilización de material limpio y a esterilización de material sucio. Tenemos un flujo de trabajo continuo. También tenemos áreas donde se recibe personal de manera masiva y áreas que son exclusivas para trabajo de investigación o para trabajo académico. Todos estos elementos hacen parte del diseño de barreras secundarias. Como parte final tenemos barreras terciarias. Las barreras terciarias corresponden al diseño de la edificación. El ejemplo más claro de esto es el control de accesos que se tiene a un edificio y posteriormente a un laboratorio. Esta barrera, junto a las barreras secundarias y las barreras primarias, van a hacer que los elementos de contención se configuren en lo que posteriormente se llama niveles de bioseguridad. El último elemento que hace parte de los niveles de contención, y no es el menos importante, es las técnicas de microbiología adecuada. Usted debe tener un correcto manejo de los buenos procedimientos de laboratorio. Usted puede contar con todos los equipos de protección, con un buen diseño de laboratorio, con un buen diseño de infraestructura en edificio, pero si usted no cuenta con un buen procedimiento de laboratorio, usted va a fracasar y va a poder exponer a su familia, a su entorno, a sus compañeros al riesgo biológico. En esta medida, la combinación de los diferentes niveles de contención nos lleva a los niveles de bioseguridad que puede tener un laboratorio. De manera similar a como los microorganismos están clasificados en grupos de riesgo, los niveles de laboratorio también tienen una clasificación de nivel 1 a nivel 4, siendo 1 el nivel más bajo de seguridad y 4 el nivel más alto de seguridad. Es importante identificar que aunque en un laboratorio de nivel 1 se trabajen con microorganismos de riesgo 1, no siempre es equiparable el nivel de riesgo con el nivel de seguridad del laboratorio. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en un laboratorio de nivel 3 puedo trabajar con microorganismos de nivel 3, 2 y 1. ¿Qué hay que tener en cuenta en este sentido? En un laboratorio de nivel 1, normalmente es un laboratorio donde puedo trabajar con un mesón y puedo trabajar mis muestras frente al mechero. En un nivel 2, normalmente son laboratorios tipo de diagnóstico clínico, donde usted debe trabajar sus muestras en una cabina de seguridad biológica. Pero también puede realizar algunos procesos en el mesón. En el nivel 3 es para un diagnóstico especializado. Voy a tener un control de accesos mayor. Y en el nivel 4 es un laboratorio para diagnóstico de patógenos de tipo 4 que son muy difíciles de contener y debo tener unas medidas de flujo de aires controlados, presiones positivas y presiones negativas y debo contar con cabinas de seguridad biológica tipo 4. A continuación, vamos a ver cuáles son los diferentes elementos de laboratorio con los que contamos y las barreras con las que cuenta este laboratorio para poder desarrollar nuestras prácticas de manera segura. El primer paso para manejar unas técnicas de laboratorio apropiadas es conocer los elementos de laboratorio con los que trabajamos. Vamos a revisar algunos de los más comunes en microbiología. Contamos con tubos de ensayo, donde podemos encontrar dispensados nuestros caldos o nuestras soluciones, gradillas, microgradillas, y en estas microgradillas podemos manejar tubos para un menor volumen, como son los tubos Eppendorf. Estos tubos posteriormente irán a trabajar con una microcentrífuga. También contamos con elementos como láminas y laminillas, portaobjetos, como ustedes también los pueden conocer, o cubreobjetos para nuestras observaciones al microscopio.
Cuando trabajamos volúmenes, en microbiología contamos con pipetas y micropipetas. Pipetas como las que han empleado en otros laboratorios, que van apoyadas de un pipeteador, en este caso pipeteador de cremallera. O micropipetas, que tenemos de diferentes volúmenes también, como estas. Las micropipetas son el elemento más usado en microbiología. ¿Por qué? Porque nos permiten transferir volúmenes muy pequeños. Normalmente estamos acostumbrados en los laboratorios a trabajar volúmenes por encima de 1 mililitro. En microbiología los volúmenes son menor a un mililitro. Pueden ser volúmenes de microlitros desde 100 hasta 1000. Es importante aprender a diferenciar las micropipetas. Las micropipetas vienen con un código de color y ese código de color me va marcando el volumen y el tipo de accesorio que debo usar. Entonces, para una micropipeta azul que maneja un volumen o un rango que ustedes van a encontrar de 100 a 1000, le corresponde un tip o una punta azul. Si la micropipeta tiene un distintivo de color amarillo, normalmente maneja un menor volumen de 10 a 100 microlitros, a esta micropipeta le corresponde una punta o un tip de color amarillo. Es importante que siempre revisemos el rango de las micropipetas. ¿Por qué? Porque la micropipeta no puede superar ni bajar de ese rango. En el caso de esta micropipeta es de 10 a 100 microlitros, no puedo tomar un volumen mayor a esto. Otro elemento utilizado en microbiología son los medios de cultivo. Posteriormente en nuestra práctica de medios de cultivo vamos a aprender a diferenciar el uso de estos medios y cómo se preparan. Pero en este momento es importante que tengan presente que es la base de todas las preparaciones y del cultivo de microorganismos. Tenemos para el servicio de esos medios de cultivo cajas de Petri. Estas cajas de Petri se trabajan normalmente en dos tamaños. Un tamaño que se conoce como tamaño pequeño, de aproximadamente 4 centímetros, y un tamaño grande que tiene un diámetro de 9 centímetros. Podemos encontrar también vidrios de reloj para el pesaje de las muestras, magnetos para ayudar a disolver las muestras que trabajamos en el laboratorio o los medios de cultivo, y frascos shot para preparar soluciones o para preparar medios de cultivo también. De igual manera vamos a contar con pinzas, ¿sí?, para tomar filtros en las diferentes prácticas que vamos a desarrollar, y dos elementos que son esenciales en el cultivo de microorganismos, y son las asas. Las asas tenemos de dos tipos, asa bacteriológica o asa redonda. Esta asa nos sirve para cultivar microorganismos a partir de cultivos sólidos, y el asa recta que nos sirve para el desarrollo de microorganismos o el cultivo de microorganismos a partir de cultivos sólidos, pero cuando deseo hacer esta siembra en un medio de cultivo que está contenido en un tubo. Otro elemento empleado para el cultivo de microorganismos son los rastrillos de extensión o asas de Drygalski. Este elemento nos permite dispersar la muestra en el medio de cultivo, garantizando una correcta homogenización y siembra en el proceso. También podemos trabajar con espátulas y microespátulas. Las microespátulas cuando trabajemos cantidades muy pequeñas, y las espátulas normalmente las usamos para el pesaje de muestras y posterior procesamiento. Continuando con el equipamiento que se usa en el laboratorio de microbiología, les voy a mostrar algunos de los elementos más empleados. Es importante tener en cuenta cuando se maneje un equipo tres cosas: el propósito de ese equipo, el rango de medición de ese equipo y la unidad. Vamos a mirarlo. El pHímetro, el propósito de este equipo, o para qué lo vamos a emplear, es para establecer los pHs en los que vamos a trabajar nuestros medios de cultivo y posteriormente colocar a crecer nuestros microorganismos. Tenemos balanzas. Las balanzas podemos tener de dos tipos, una balanza gramera y una balanza analítica. Ambas van a tener como propósito pesar muestras o pesar reactivos. Debemos identificar su unidad de medida, gramos, y su rango. Vamos a encontrar, por ejemplo, que en la balanza gramera nos va a mostrar un rango máximo de 3000 gramos. Debemos respetar ese rango de medida. Y para la balanza analítica, si ustedes observaran en el lado lateral, van a encontrar que ese rango de medida no debe superar los 600 gramos. También podemos encontrar el vortex. El vortex es un elemento empleado para la agitación de muestras en el proceso de siembra, como vamos a ver en las posteriores prácticas.
Bactoincinerador. El bactoincinerador reemplaza al mechero para esterilización de las asas y este bactoincinerador normalmente va acompañado o va usado en la cabina de seguridad biológica. Finalmente tenemos el cuentacolonias. El cuentacolonias es un elemento que nos sirve para magnificar el campo de las cajas de Petri y poder contar los microorganismos de manera adecuada. En la práctica de técnicas de siembra vamos a poder ver el uso de este elemento en detalle. Otro equipo empleado en el laboratorio y que es indispensable en las prácticas de microbiología es el microscopio. Este equipo lo vamos a emplear de manera rutinaria para hacer observaciones de bacterias y de hongos. El siguiente equipo que usamos en el laboratorio es el autoclave. El autoclave tiene como propósito la esterilización de los materiales. ¿Cómo hace esa esterilización? A través de temperatura y vapor húmedo. La mezcla de estos dos factores permite la eliminación de todos los agentes microbianos, incluyendo las esporas, que es la mayor estructura de resistencia que hay en microbiología. Contamos con un equipo adicional que es la cabina de flujo laminar. La cabina de flujo laminar es un equipo que nos permite trabajar de manera segura conteniendo los microorganismos. ¿Recuerdan nuestras primeras líneas de defensa, la barrera primaria? Este equipo hace parte de esa barrera primaria. Para trabajar en este equipo debemos trabajar de manera adecuada, intentando no alterar el flujo de manera brusca para poder proteger tanto la muestra como al analista. Y el último equipo que les vamos a presentar son las incubadoras. Las incubadoras cumplen la función de dar las condiciones de temperatura y humedad requeridas para el desarrollo de los microorganismos. Nos vamos a encontrar con diferentes tipos de incubadoras. Lo más importante es manejar un rango adecuado de temperatura y tratar de no alterar o no mover ese rango constantemente. Después de haber visto los principios de bioseguridad que rigen en un laboratorio de microbiología y haber hecho un reconocimiento de los principales elementos y equipos de laboratorio con los cuales se trabaja, vamos a desarrollar nuestro taller. ¿Qué debemos hacer? Poder identificar el laboratorio en el cual trabajamos, a qué tipo de bioseguridad pertenece y los equipos con los cuales normalmente estamos relacionados, para qué son, en qué rango miden y cuál es su unidad de medida. Los invito a desarrollar la actividad.